Hay algunos temas de los que recurrentemente aparecen en Sobre Ciencia que tienen como seguidores que se destacan o que se hacen ver más, gente que se involucra mucho más con los contenidos. Y en esto destacamos casi siempre lo que tiene que ver con la historia arqueológica, antropológica, con lo que nosotros en su momento dimos por bautizar como el Uruguay milenario, ¿no? Un país que reconoce una historia corta y que de golpe cuando miramos para atrás vemos que hay miles de años para atrás en los cuales la ciencia trabaja y nos va contando cosas. Y mucho de esto tiene que ver con una porción del territorio, ¿no? Lo que diríamos el este, norte, noreste. Y bueno, por allá anduvo, no físicamente, pero metiendo un poco la cuchara Alexandra Perrone. ¿Cómo ¿Cómo andás? andas, Gustavo? Todo bien. Bueno, nos encanta hablar en Sobre Sí, Ciencia del Uruguay milenario. Y sí, eso sí, es, sí, como sí. decís vos, uno de nuestros temas que nos gusta desplayarnos. Nos gusta ir a buscar esas investigaciones que se hacen, que son muchísimas, para justamente contestar varias preguntas que despierta esto de mirar para atrás en nuestro territorio, ¿no? Y bueno, nos fuimos a hablar por una investigación que se hizo en el marco de una maestría, que fue a reconstruir los datos paleoclimáticos y paleoambientales, ahora vamos a explicar más, de la cuenca de la Laguna Negra y relacionarlas con las poblaciones que habitaban allí en la región. Y cuando estamos hablando de 6.000 años antes del presente, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, cómo eran las características del clima, cómo eran las características ambientales que hacían que, bueno, determinadas poblaciones se trasladaran o no en diferentes lugares de la región cercana a la Laguna Negra. Y bueno, para eso hablamos con Alfonso Machado, que él es licenciado en Ciencias Antropológicas y también es magíster magíster en Geociencias. Y él nos cuenta de esta investigación que justamente buscó relacionar estos datos e investigar qué nos cuenta la cuenca de la Laguna Negra de lo que pasaba hace 6.000 años. Lo vemos. Esta investigación, denominada Ocupaciones Humanas, Paleoclimas y Paleoambientes en la Cuenca de la Laguna Negra, está vinculada a lo que fueron los diferentes climas y ambientes que tuvieron un vínculo con las ocupaciones en este lugar. El paleoambiente es el ambiente del pasado, ¿verdad? El ambiente que existe en determinados lugares en el pasado y los cambios que hubieron. El periodo de ocupaciones humanas de nuestra región tiene aproximadamente entre 12 y 14.000 años. En el caso de la investigación que abordamos, es un periodo de los últimos 6.000 años antes del presente, lo que abarca desde el Holoceno medio, conocido como el periodo Holoceno. Bueno, se divide en tres partes: el inferior, el medio y el superior. Y nosotros tenemos un registro a partir de 6.000 años hasta el presente, y lo que hicimos fue reconstruir o interpretar a partir del registro de sedimentos y todos los indicadores paleoambientales y paleoclimáticos las diferentes etapas de clima y de ambiente que hubo en la cuenca de la Laguna Negra, y esto lo vinculamos con las ocupaciones humanas, con el conocimiento, la información que ya hay generado para esta región. Fue uno de los motivos que nos hizo estudiar esta zona, que ya hay mucho conocimiento arqueológico de ese periodo. Las cuencas es un concepto que se usa en arqueología regularmente. Limitar las ocupaciones humanas a las cuencas de agua es un poco tradicional, es por poner un límite. Los límites, las fronteras entre los grupos humanos, entre las diferentes etnias, bueno, en el periodo prehispánico, precolonial, no eran como ahora. Los límites políticos eran diferentes, pero sociales. Y los límites naturales imprimen como otra cosa, ¿verdad? Entonces nosotros, para poder tener un campo de estudio claro y objetivo, entonces utilizamos un límite natural, pero no quiere decir que esto sea un límite social para esa población.
hacer spoilers sobre cosas que vendrán en otras partes del informe, pero mientras escuchaba a Machado recordaba primero lo que fue la conversación que tuvimos el año pasado con José López Massa con motivo de lo que fue la publicación de ese fabuloso libro absolutamente exhaustivo que narra todas las investigaciones científicas en torno a los cerritos de indios que están totalmente asociados a esta región y a este tipo de lugares con presencia de humedales, ¿no? Y que a lo largo del tiempo, en esto del paleoclima, tuvieron incluso hasta intrusiones oceánicas con la costa mucho más tanto para un lado, tanto mucho más lejos de donde la vemos ahora, como mucho más arriba con menos territorio, ¿no? Sí, bueno, justamente López Mas es cotutor de esta tesis maestría. Que, bueno, podemos hablar de quiénes participaron también y quiénes fueron los tutores, y Laura del Puerto también. Pero justamente nos hablaba de estudios de sedimentos. Y bueno, qué mejor momento después de la travesía de Uruguay sub-200 de conocer esto de cómo se estudia el sedimento, ¿no? Los push corer que sacaban sedimento, que se podían estudiar, que no se podían mezclar. Entonces yo le decía a Alfonso que ahora es más fácil de explicar esto de por qué es importante estudiar el sedimento y las diferentes capas y por qué nos cuenta tanta información que se va depositando. Él nos explicaba, bueno, eso se puede hacer justamente en aguas que no tienen corriente, ¿no? Que son aguas quietas y que justamente van guardando a lo largo de los años la información en capas y bueno, ellos extraen la muestra, la pueden dividir en varias muestras en horizontal y también nos decía en vertical, porque dividían los push corer en dos también para analizar otras cosas. Ellos hicieron cuatro tomas de muestras aquí en la Laguna Negra y nos explicaba que bueno, que no tenía mucho que ver, obviamente que se hicieron en primavera y en verano porque es más accesible que en invierno, claro, ir hay a tomar menos muestras, agua, a trabajar el claro. trabajo de campo, ¿no? Pero bueno, nos explicaba esto y nos decía que bueno, justamente lo que se buscaba ahí también son minerales y microfósiles, que hablan mucho de qué había y qué pasó a lo largo de los años. Y bueno, en la segunda parte del informe, él nos cuenta cuál fue la metodología de este estudio, más allá de la toma de muestras, y qué resultados encontraron. Lo vemos. A ver. Para analizar las muestras del sedimento utilizamos diferentes tipos de análisis dependiendo del indicador que estamos buscando analizar. Entonces, por ejemplo, para analizar las arenas usamos un microscopio. Esa muestra lleva un proceso, primero hay que limpiarla, digamos, separar todo lo que no es arena y luego cuando recuperamos la arena la separamos en tamaños y la podemos mirar en microscopio. Nuestro estudio se basó en silicofitolitos, que es el microfósil de las plantas, ¿verdad? Que es lo que nos permite inferir más lo que fueron los ambientes del pasado. Eso también se mira al microscopio, se hacen cuantificaciones y la muestra lleva un proceso también. Se atacan las muestras de sedimentos con diferentes productos para eliminar lo que no nos interesa y sí poder ver en el microscopio solamente lo que sí nos interesa, en este caso los fitolitos. Los resultados que nos brindaron esta investigación fueron varios. Las conclusiones tienen que ver con la relación que hubo entre los cambios ambientales y los cambios culturales. La cuenca de la Laguna Negra, y esto es información previa a la información arqueológica que manejamos para ver qué pasó con el ambiente, qué pasó con la cultura cuando estudiamos el ambiente, fue un lugar que estuvo ocupado desde los momentos iniciales del poblamiento de América, pero hasta los 7.000 años antes del presente. Resulta algo curioso que en toda la cuenca no existen registros arqueológicos, lo que llamamos un hiato o un silencio arqueológico, entre el 7000 y el 3000 aproximadamente antes del presente. Nos preguntamos por qué un lugar que estuvo tan intensamente ocupado durante miles de años, luego durante 3.000-4.000 años no fue ocupado y fue reocupado intensamente por las culturas prehispánicas a partir del 3000 antes del presente. Y tratamos de buscar alguna respuesta en los cambios climáticos, en los cambios ambientales, y nos podía decir por qué pasó esto, el abandono de los sitios. Realmente encontramos que el ambiente se volvió inhóspito para estas culturas, perdió atractivo, a la vez que ganaba atractivo un ambiente muy cercano, que es el de los bañados de cotas altas de la zona de India Muerta, muy cercano a Laguna Negra y a la costa atlántica.
Pero es atractivo porque durante ese periodo es cuando para toda la Tierra ya es conocido que hubo un momento más caliente de la Tierra, por lo cual los hielos de la Tierra se derriten, esa agua va a los mares, el nivel de los mares de toda la Tierra se levantó hasta 5 metros en esta zona, eso ya está estudiado, y nosotros vimos que al entrar en el océano, a lo que hoy es la cuenca de la Laguna Negra, el agua cambia, se vuelve salada, se vuelve salobre, pierde biodiversidad. En ese periodo no encontramos los microfósiles, por ejemplo, de las diatomeas, que son unos organismos que viven en cuerpos de agua, que son buenos indicadores del estado de salud del agua, de la riqueza, de la productividad primaria que tiene el agua. La cuenca no era tan rica en lo que buscaban los seres humanos para poder tener la subsistencia, ¿verdad? En alimentos, en lugares para ocupar. Entonces, esa salubridad hace que se pierda riqueza, hace que se pierda productividad primaria en el medio acuático. Y eso es toda una cadena, también se pierden otros tipos de organismos mayores, los cuales son de interés de las culturas que viven ahí. También hay más cantidad de agua en donde antes había tierra ocupable, entonces la zona perdió mucho interés por las poblaciones que allí vivían, que probablemente originaron la cultura de constructores de cerritos en los bañados de cotas altas. Hay otras investigaciones de otro tipo de autores, pero que tienen que ver con lo mismo, que muestran, ¿no?, cómo era la costa de Uruguay en esa época, muchos kilómetros más adentro, con estas lagunas costeras, la de Rocha, la de Castillo, la Laguna Negra, la de José Ignacio, siendo parte de lo que hoy es el Océano Atlántico directamente, ¿no? Y esto de la ciencia de mirar al pasado, de poder encontrar esas respuestas tantos años después, ¿no? Es brutal. Es brutal. La posibilidad de poder, a través de este tipo de investigaciones, saber cómo era el clima, cómo era el ambiente, qué condicionaba. Aparte, lo otro que es brutal es... buscar la respuesta de por qué estaba ese... No, pero y lo otro que a mí siempre me pega fuerte es pensar que cuando sucedían estos cambios tan importantes en el clima, ya había población humana, ¿no? Que esta población humana vio cuando la costa estaba muchos kilómetros más lejos de lo que está ahora, o sea, con mucho más superficie de tierra, y también vio cuando el agua estaba mucho más adentro y generaba estos desplazamientos de los que hablaba el entrevistado. No, fascinante, fascinante. Sí, la verdad que sí. Bueno, esta es como dije, una investigación que se realizó dentro del programa PEDESIVA Geociencias. Bien. Y bueno, estuvo por la tutora Laura del Puerto, el cotutor José López Mas y los colaboradores Adriana Biasi, Gustavo Piñeiro y Alejandra Leal. Genios todos ellos. Muchas gracias, Alejandra. Hasta la semana que viene. Nueva pausa y a la vuelta acá en Sobre Ciencia vamos a hablar de nuestras plantas nativas y sus propiedades.